Gracias a Dios porque nos permite estar un día más. A veces damos por hecho todo, pensamos que cada día va a ser real, que podemos proyectar, hacer planes, y como no involucramos a Dios la mayoría de las veces, pues pensamos que va a ser así, pero Dios tiene un día, así como nos dijo, este día naciste, Él sabe qué día vamos a partir, nosotros no. Entonces todos los días hay que dar gracias en la mañana y en la noche, diciéndole, eres bueno. No reclamando por lo que perdimos o no tenemos, sino agradeciendo por lo que todavía tenemos. Eso cambia mucho la manera de ver las cosas. Al principio Martita dijo que la alabanza significa pues una serie de acciones, de actividades. Pero esas acciones, alabanza en la Biblia es alabar a Dios, muy concretamente es a Dios. Y para alabar a Dios hay dos cosas que se requieren. La primera, agradecimiento. Si no eres agradecido, no vas a reconocer lo que Dios ha hecho por ti. Es más, pensamos que le hacemos un favor a Dios con venir a adornar hoy el día, la bodega o la congregación. La segunda es fe. Y el tema de hoy se trata de hablar de fe. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo del 1 al 40, no lo busquen, nada más quería hacer referencia, porque ahí nos hablan de lo que es la fe, de todos los personajes que viven por fe. Muchos murieron sin sentir o ver el favor de Dios, pero siguieron teniendo fe y tuvieron confianza en todo lo que veían, que lo había hecho aquel que ellos no veían. Parece un poquito confuso, pero es real. Todo lo que hay lo podemos ver, lo podemos percibir, sentir, observar, agradecer en muchas ocasiones, pero no podemos ver al que lo hizo, pero sabemos que está ahí. Esa es la fe. Y la fe en la palabra dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? Que no se ve. O sea, Dios nos está diciendo, yo estoy aquí y estás pasando por múltiples situaciones, unas duelen más que otras. A veces estamos saliendo de una y ya estamos entrando en otra. Pero si tenemos fe, si creemos, si confiamos que está obrando al que no podemos ver, veremos su favor y veremos milagros. A eso es lo que nosotros le llamamos milagros. A lo que Dios hace y sin ver nosotros al que lo está haciendo. Pero esta palabra, este versículo que dice pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hay dos palabras fuertes, certeza y convicción. ¿Qué significa certeza? Bueno, es lo obvio, lo evidente, lo cierto. Entonces, si nosotros tenemos esa certeza, porque es evidente que nuestro Dios es poderoso, porque es evidente que Dios tiene el control de todo, aunque muchas veces pudiéramos pensar o ver que no es así, pero Él no pierde el control. Él lo tiene y Él sabe en sus tiempos por qué permiten que pasen cosas. Solamente Él lo sabe. Él sabe cuál va a ser la culminación, cuál va a ser su propósito. Nosotros no. Y muchas veces, y es normal que podamos sentirnos adoloridos, perdidos, preocupados, porque nosotros a veces la respuesta de Dios no es la que esperábamos, pero aún así Él sigue siendo Dios, y aún así Él sigue siendo bueno, y aún así su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y tienes dos caminos. Una es decir, no es cierto, me dolió. ¿Sabes cómo sería tu vida? ¿Sabes cómo llevarías todo ese duelo o toda esa situación? Te meterías en más problemas. Pero cuando uno toma la determinación y dice por fe, me duele, pero lo acepto, Señor, muéstrame cuál es tu propósito, nuestro caminar va a ser diferente, nuestra actitud va a ser diferente. ¿Saben cuál es la diferencia entre los que conocemos a Dios y los que no conocen a Dios? Los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, los que estamos sellados por el Espíritu de Dios, en medio de la tormenta podemos estar llorando, pero podemos experimentar también la paz, cosa que los que no conocen a Dios o no tienen a Dios
No lo pueden hacer. Muchas veces dicen, ¿qué interesa de esta familia? ¿Qué interesa de este hermano, de esta hermana? No quiere decir que no le esté doliendo. Quiere decir que su confianza sigue estando en Dios, porque Él es el que tiene el control absoluto. Y ahorita vamos a ver cómo a veces confundimos algunas cosas que nos dice Dios. Ya nos queda claro que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos queda claro eso. Así obra Dios. Como dijo hace un momento Gus, los médicos dijeron, hasta aquí llegamos nosotros, no podemos hacer más. Claro, ellos tienen limitaciones, pero Dios no tiene ninguna limitación. Y ahorita en el plano natural, el hombre dejó de hacer las cosas, pero ahorita entra lo sobrenatural, lo poderoso de Dios. Y en Él es el que confiamos y a Él es el que le estamos pidiendo. Como dijeron, los del horno entraron 3, se veían 4, no les pasó nada, pero ellos dijeron, de esta forma lo dijeron, al que alabamos, al que honramos, en el que creemos, Él nos puede librar. Y si no nos libra, ¿qué iban a hacer? Seguir confiando en Él. Y vieron el milagro. Daniel entró. Y fíjense, los leones vieron la presencia de Dios que no lo tocaron. El rey no sabía quién era Daniel, a pesar que había caminado con él. Y a la otra mañana corrió rápidamente a ver cómo encontraba despojos o algo. Encontró a los leones tranquilos y a Daniel como si nada. De ese Dios es el que vamos a hablar hoy. De ese Dios es el que hemos hablado. De ese Dios es el que nuestro pastor nos ha estado presentando en diferentes formas. Ese Dios es el que nos fortalece. Ese Dios es el que vamos nosotros a compartir aún en los momentos de dolor. Amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a Mateo, capítulo 17. Los que quieran ir conmigo en la Biblia, los que no, me escuchan. Y vamos a leer del versículo 14 al 20. Un amén cuando estén conmigo. Amén. Y dice la palabra de Dios, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, ¿y qué pasará? Y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Muy bien. Muchos, y me incluyo yo, cuando leía este pasaje y lo vuelvo a leer, y hay veces que uno lee un pasaje y muchas veces, porque sabemos que hay pasajes que como que no son muy agradables para nosotros, como que se nos dificulta mucho, ¿no? Y hay otros que como nos gusta leerlos, repetirlos, aprenderlos. Pero en la mayoría, y fue mi caso, es que siempre pensábamos que Jesús cuando hablaba de que nuestra fe fuera por lo menos, y dice aquí, si tu fe fuera como un grano de mostaza, nosotros lo atribuíamos al tamaño. Si nosotros tuviéramos una fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿sí les pasó? A mí me pasó. Si por lo menos, dice Dios, que si por lo menos mi fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. Y a veces lo compartimos así. Pero aquí Jesús no dice del tamaño de un grano de mostaza. Aquí Jesús lo que dice es que fuera como esa semilla de mostaza. Y cuando hace referencia a Jesús es porque está reprendiendo a sus discípulos, porque a ellos les faltó fe. Por eso no pudieron hacerlos. Y pone ese ejemplo. Pero ¿por qué pone ese ejemplo nuestro Señor Jesucristo hablando de una semilla?
que es muy pequeña, creo que son de las semillas más pequeñas que existen. Vamos a ver características de esa semilla. A eso es lo que se refería nuestro Señor Jesús, no al tamaño. Si en nuestra mente sigue habiendo, si mi fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, estaríamos mal, porque el Dios que estamos hablando, al que conocemos, es muy grande y poderoso, es el dueño de todo, es el creador y sustentador de todo. Entonces no podríamos pensar que Él dijera, tengan su fe de ese tamaño, me conformo. Creo que Dios no es conformista. Dios quiere mucho, mucho y espera mucho de nosotros. Si nosotros se lo damos todo lo que Él espera, estamos bendecidos. Si no, los que perdemos somos nosotros. Entonces vamos a entender que la semilla de mostaza, retomando el tema, pues es una semilla bastante dura. Tan dura que aunque la pusiera usted en el piso, la pisara, le prendiera fuego, no se destruye, no se rompe, se mantiene. Y si esa misma semilla que usted ha lastimado, ha maltratado, va y la siembra, va a generar un árbol grande, fuerte, y se va a multiplicar, va a dar muchas semillas. Muchas semillas. Entonces vayan tomando notas si gustan o vayan pensando. Lo primero que nos dice Dios es que seamos como esa semilla de mostaza, que aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando por el fuego, aunque nos estén maltratando, en el momento que me retiran toda esa presión, todo ese dolor, yo puedo dar frutos, y frutos en abundancia. Fíjense la grandeza, sabiduría de nuestro Dios, de cómo con esa semilla nos está dando un gran ejemplo. Esa semilla, cuando es sembrada, crece rápidamente, muy rápido. Es un proceso bastante acelerado. Y la calidad de las semillas que da es buena. No podríamos decir como otros alimentos, cuando se daña la semilla, cuando se daña lo que van a sembrar, que ya sale defectuoso el producto, el fruto. Por eso muchos, cuando van recogiendo el fruto, van separando, esto es primera calidad, esto es segunda, esta es tercera, incluso pueden salir hasta ahí unas malformaciones. Y hablando de malformaciones, otra característica de la semilla de mostaza, del grano de mostaza, es que no se puede combinar con otras semillas. Lo pueden ver ustedes, buscar la investigación, la información. Es una semilla que ni los científicos podrían hacer un híbrido con otra semilla. O sea, esa semilla es única. Y creo que Dios lo que quiere es que seamos únicos. ¿Y por qué? Porque el siguiente punto es que esta semilla, al no mezclarse con otras cosas, va a seguir dando la semilla de mostaza. Y lo que nos pide Dios es que nosotros como cristianos tengamos una convicción, como lo dice el versículo de la fe. Certeza y convicción. Que nuestra convicción esté puesta en Él, no como otras religiones o sectas que le llaman, que dicen creer en Dios, que tienen imágenes en su casa. Es más, se hacen tatuajes de la imagen del santo que más creen ellos que es milagroso, pero andan buscando brujerías limpias y otras alternativas. Nosotros somos de convicción. Nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta ¿en quién? En Jesús. En aquel que entregó hasta la última gota de su sangre para librarnos del derecho que tenía Satanás, del derecho que tenía la muerte. Él sufrió, automáticamente sufrió todo para que nosotros pudiéramos tener ese derecho de vida eterna, vida en abundancia. Pero también nos muestra Jesús que como hombre en carne, Él sufrió debilidades. Una de ellas cuando Él sudó sangre y pidió, si es posible, Padre, yo no pase por esta copa. ¿Sí han leído esa parte? Si es posible, no pase yo por esta copa. Pero ¿qué dijo al final? Sea tu voluntad. Así tenemos que ser. Señor, yo no quiero tener esta pérdida. Señor, yo no quiero sentir este dolor. Señor, yo no quiero esta enfermedad. Señor, no quiero esta situación, pero sea tu voluntad. Eso solo lo hace cuando tenemos en nuestro corazón fe. Seguimos hablando sobre lo de la semilla de mostaza. Esa semilla de mostaza, ya nos queda claro que Jesús no se refería a que fuéramos pequeñitos de ese tamaño. Se refiere a que tengamos las características de la semilla.
No nos dejamos vencer a pesar de la prueba, a pesar del fuego, a pesar del dolor. Mi convicción sigue estando en Dios. Y mi fe va a dar fruto porque va a crecer rápido, porque voy a compartir la palabra de Dios y yo quiero que siga dando frutos. Esa es mi fe. Y yo, aún en el peor momento de mi vida, soy como esa semilla de mostaza. No me mezclo con otras semillas. No voy a buscar otras alternativas. ¿Sabían ustedes que hay cristianos que vienen el domingo, pero van otras veces a buscar que les echen las cartas, que les hagan limpias, que les hagan trabajitos? Nuestra fe está en Jesús. En algún momento se dijo que alguna maldición había alcanzado a nuestro pastor, ¿verdad? Pues lo que yo puedo decir, que si lo alcanzó, si hubo maldición, si hay alguien que hizo eso, no quisiera estar en los zapatos del que hizo eso. Pero también quiero decirles que Dios está por encima de esa persona y por encima de lo que hayan hecho o dicho. Nosotros seguimos pidiendo, reclamando, a decirle al Señor, tu siervo, Señor, dale vida a tu siervo y vida en abundancia. Y yo sigo creyendo y sigo decretando que en un momento lo vamos a ver entrar por ahí. Pero como dijeron los del horno, ¿y si no fuera así? ¿Qué va a ser nuestra fe? Creyendo, honrando a Dios, de que Él va a obrar, de que Él va a hacer algo. ¿Están de acuerdo? Amén. Muy bien, una vez que vimos a qué se refería nuestro Señor Jesucristo al hablar de la semilla o el grano de mostaza, podemos tener ya pues un panorama más claro de lo que se espera de nosotros. No se dice, y en la Biblia no habla en ningún momento, que a partir de que somos sellados por el Espíritu, nuestra vida va a ser todo como un jardín de flores. Al contrario, muchas veces se aceleran procesos y muchas veces nos va peor. En mi caso, mi familia me decía, oye, cuando tú no estabas metido en esas cosas, porque así se refieren ellos, pues te iba mucho mejor. Y yo les decía, y les digo ahora, no es cierto. Estoy mejor ahorita a pesar de lo que haya pasado. Y hemos pasado muchísimas pruebas. Pero nuestra convicción y nuestra certeza es, como familia y en lo personal, es que Dios obra a favor de nosotros. Y que aún en lo más oscuro, en lo más doloroso, nuestro Señor se va a manifestar poderosamente. Dios nos lleva hasta este límite. Y nos lleva a ese límite de decir, decide, ¿crees en mí? ¿Tienes esa fe? ¿Tienes esa certeza, esa convicción? Bueno, decide si das ese paso de fe. Pedro la dio y dio unos pasos en el agua, si recuerdan ese pasaje. Pero después se hundió, sí, se hundió, pero veamos que Pedro fue el único que cuando venía Jesús caminando por las aguas dijo, todos decían un fantasma, pero él dijo, es Jesús. Y fue el único que cuando dijo Jesús, ven, fue. Así debemos anhelar nosotros. Porque muchas veces criticamos a Pedro, pero no, quisiera yo ser como Pedro, para haber dado unos pasos, aunque sea pocos en el agua, para haber tenido la capacidad de haber dicho, es Jesús, no es fantasma, para haber dicho, eres el Hijo de Dios, porque a él se le reveló. Pero lo negó 3 veces. Yo quisiera que cuando pensamos de esa manera, imagínense ustedes que están con un primo o una prima. De repente llegan como 15 personas y lo empiezan a golpear. La mayoría de las personas como que corren, voy a buscar ayuda. He visto casos en que empiezan a empujar como a defender y ahí los lastiman a los dos, pero la mayoría corre. Pedro pasó por esa situación. Tuvo temor, tuvo miedo. Pero más que eso, recordemos que simplemente confirmó lo que Jesús le había dicho horas antes. Pedro, antes de que cante el gallo por la 3.ª vez, ¿o cómo? Antes que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. Se cumplió. Y todo lo que diga Jesús se cumple. Y como dijo el canto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte. Quiere decir, ni lo que estoy sufriendo en vida, ni el dolor que me traiga la muerte. Nada me separará del amor de Cristo. Vamos a Mateo 13, por favor. Y vamos al versículo 31-32 para reforzar un poquito más esta parte
Mateo 13, 31, 32. ¿Están conmigo? Dice la palabra, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? No les oigo. ¿Semejante a qué? Al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Característica de esa pequeña semilla que sigue siendo más grande en comparación por muchos resultados que otras semillas. Pero la parte es que cuando nosotros somos como esa semilla, mucha gente va a venir a nosotros a buscar que compartamos la palabra, se van a sentir cobijados con nosotros, porque es decir, es que yo voy con ese hermano, con esa hermana, con el problema que tengo y cuando me comparte de ese Dios tan grande, siento paz. Por eso se refiere que seremos como ese árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, se sienten seguros, se sienten reconfortados, saben que hay esperanza. Por eso se acerca la gente y dice, ore por mí, porque ellos sienten que ahí hay esperanza y no somos nosotros. Cuidado en caer en soberbia de, ay, me buscan para que ore yo, pero no, me buscan porque sienten la presencia a través de mi persona y eso es el mérito. El milagro lo hace Dios, no nosotros. Nosotros somos un instrumento. Y vamos a volver a hablar, con esto queda claro lo magnífico que es la semilla de mostaza o el grano de mostaza. Y nos queda claro que Jesús no se refería al tamaño, ni nos está diciendo que su fe sea pequeña. No es así. Porque sin fe nadie le agrada a Dios. ¿Sí saben eso, verdad? Sin fe es difícil agradarle a Dios. Sin fe es difícil hacer milagros o ver milagros. Se tiene que tener fe. Para los que no conocen a Dios es como locura. Para nosotros es certeza, es convicción y la convicción es un estilo de vida. No me importa lo que hagan los demás, no me importa cómo me califiquen, no me importa cómo me consideren. Mi confianza está en Dios hasta el último momento. Amén. Y vamos a volver a tomar el ejemplo de nuestro buen amigo y discípulo Pedro. Hace unas predicaciones se tomó este versículo, es en Lucas 22. Lucas 22, capítulo 31 y 32. Y dice la palabra, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Qué es lo que no va a faltar? La fe. Que tu fe no falte. Y repitan, mi fe no faltará. Mi fe no faltará. Tenemos que salir de aquí con esa convicción. Mi fe no faltará. Me van a zarandear, me va a doler, puedo tener pérdidas, pero mi fe no faltará. Y dijo, Señor, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, vamos a dividir esta parte. Están pidiendo, Satanás está pidiendo a Pedro para zarandearlo. ¿Por qué a Pedro? Porque quizás él veía que era el que estaba más unido o era uno de los que estaba más unido a Dios, porque estaba sirviendo fuertemente. Eso quiere decir, para los que creemos y servimos a Dios, que entre más le sirvamos a Dios y más creamos a Dios, Satanás más nos va a perseguir, pero él ya está derrotado en el nombre del Señor. Amén. No vayan a decir, ay, entonces ¿qué va a pasar a partir de ahora? Nada, no va a pasar nada. Si Satanás quiere enfrentarse a nosotros, que se enfrente. Que el Dios que tenemos es el que nos da las armas. No va a pelear por nosotros, porque aquí Jesús no dijo, no te preocupes, Pedro, yo voy por ti. No, Jesús dijo, voy a orar porque tu fe no falte. Y muchos hemos pensado, oye, que como que duele, no sé, si estoy con Dios y Dios está conmigo, pues yo esperaría que Él me defendiera. Espéreme, cuando Dios permite que pasemos por ese desierto, no le tengamos miedo al desierto, no le tengamos miedo al fuego.
En el desierto hay un acercamiento con Dios, hay una intimidad con Dios. Es el lugar donde nos lleva Dios para decir, estamos tú y yo. Estamos tú y yo. No te olvides. Hoy para ti es bendición porque estamos juntos, frente a frente. En Isaías 43:2 dice, aunque pases por las aguas, dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Es lo primero que dice, yo estaré contigo. Ah, pero si te acalambras, porque si pasas por los ríos llevan más intensidad, no te vas a ahogar, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá contigo. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo estaré contigo. Y si nosotros lo creemos, si nuestra fe es como la semilla de mostaza, no del tamaño de la semilla de mostaza, hay que cambiar esa parte. Que somos esa semilla que aunque nos pasen el fuego, aunque nos estén pisoteando, aunque nos duela, nos levantan, nos siembran y damos fruto. O sea, nuestra fe no es quebrantada. Nuestra fe no se va a ir. Y un cristiano, estando bien o estando mal, su fe debe ser fuerte. Tan fuerte que ese brillo tiene que iluminar a los demás y los demás digan, yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero lo que Él tiene. A eso deben de anhelar la gente que esté en nuestro entorno. Amén. Entonces aquí vemos, y podríamos decir, ¿por qué nuestro Señor Jesús solamente dijo, voy a orar porque tu fe no te falte? ¿Acaso Jesús pensaba que podían derrotarlo? No. Y para los que dijeran, entonces Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenía alguna duda con Pedro, no había duda. Porque si sacamos el contexto de este texto, Él está diciendo, y una vez vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. O sea, Jesús sabía que no iba a faltar su fe. Y Jesús sabía que ya había victoria en contra de Satanás, aunque lo zarandeara. Recordemos que Satanás también pidió a Job. No olvidemos esa parte. Fue a presumir de, voy con Job. Y cuando lo tocó y zarandeó todavía, bueno, es que él no te reniega porque tú le has dado todo. No, porque Job, aunque dice al final, ahora sí, te conozco en verdad, no de oídas, Job se mantuvo firme, no renunció, porque la mujer que decía, maldice, reniega, y los amiguitos que le llevó, no hombre, con amiguitos como esos hay que tener cuidado. Entonces vemos cómo Dios no perdió el control, Dios nos atemorizó, porque Satanás vino y dijo, voy a zarandear a Pedro. Casi lo veo así como ese fortachón, randulón, que llega y se acerca a otra persona y dice, voy a darle una zarandeada a tu primo. Y el otro como que pudiera decir, no, pues por mí dásela, no voy a hacer que me agarres a mí. No, nosotros podemos decir, inténtalo, no vas a poder con él en el terreno natural. Pero en el espiritual es, haz lo que quieras, Dios está conmigo y mi fe es fuerte, es como esa semilla de mostaza. Amén. Y aquí vemos cómo Jesús decía, cuando vuelvas, o sea, cuando hayas pasado la prueba, confirmarás a tus hermanos. Cuando pasamos por pruebas, salimos fortalecidos, salimos entrenados, salimos con mayor conocimiento. La palabra dice que cuando Jesús entró al desierto, fue tentado. Pero al final dice, y cuando salió del desierto, salió con poder. ¿Sí recuerdan esa parte cuando han leído? O sea, quiere decir que cuando entró Jesús, no llevaba el poder que tuvo cuando salió. Estaba listo para la prueba, estaba listo para la guerra, estaba listo para cumplir su propósito, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que anhelar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y en la de nuestra familia. Y que en todo momento mi deseo sea hacer su voluntad, no la mía. Pero es que a veces me duele, a veces me siento olvidado, a veces me siento como que todo va en contra mía. Ahí viene otro punto. Nuestro Señor Jesucristo demostró que hay dolor, que se experimenta en dolor cuando se pierde un ser querido. Nuestro Señor Jesucristo lloró cuando supo que había muerto Lázaro. Ahí nos está diciendo, no hay problema, se vale. Y también nuestro Señor Jesucristo, estando crucificado, dijo, Padre, me has abandonado. No quiere decir que Él no confiara, es enseñanza. Porque muchos dicen, no, es que sí se vale que yo me retire de la iglesia, me ha ido muy mal, y se vale que me retire de la iglesia, porque hasta Jesús dijo, Padre, me has abandonado. Pero no es esa enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo dice, en carne podemos sentirnos así. ¿Pero fue abandonado?
No, en ese momento obró el poder de Dios. Así tenemos que estar confiados nosotros, que en el peor momento, en el más doloroso, en el más difícil, en donde me siento contra la pared, en donde creo que ya nada puedo hacer, que nada puedo obtener, Dios va a obrar poderosamente. Dios nos va a asombrar, porque ese es el Dios que estamos hablando. O es el Dios que conocemos. ¿O alguien no conoce ese Dios de aquí? ¿Alguien no tiene intimidad con ese Dios? Todos los que estamos aquí, y yo quiero declararlo así, en el nombre de Jesús, todos tenemos una intimidad con Dios. No importando la prueba, no importando lo que esté sucediendo. Quiero resaltar aquí en este versículo de Lucas 22, versículo 31 y 32, dos cosas muy importantes. Dice, Satanás tienta. Satanás siempre nos va a tentar para sacar de nosotros o hacer ver lo peor de nosotros. Así es como trabaja Satanás. Él va a tentar para sacar lo peor de nosotros o para que nosotros, los demás, nos vean con lo peor o como lo peor. Sin embargo, Dios nos va a probar, pero nos va a probar para sacar lo mejor de nosotros y para hacernos ver mejor. No perdamos de vista esto. Estoy pasando por esta situación. Hoy quizás Dios te está diciendo tranquila o tranquilo, porque viene algo bueno. Porque aún en el dolor te voy a fortalecer. Porque aún en el dolor te voy a hacer sentir paz y sobre todo te voy a hacer sentir mi presencia en tu vida. Hoy Dios te puede estar hablando a alguien de esa manera. La fe, esa fe que es la certeza de esperar aquello que pudiera parecer imposible, tenemos esa certeza que Dios lo va a hacer. Y tenemos la convicción porque mi estilo de vida es caminar con Dios. Lo tomo de la mano y eso es como, ¿se han visto a veces cuando va el padre o la madre con un hijo y de repente como que el niño quiere hacer algo y le da un jalón el padre o la madre, ¿no? O a veces hasta le da como el pellizcón, ¿verdad? Y ya se endereza el hijo. Quizás así puede hacer Dios. Que vamos tomando su mano y nos queremos desviar y dice Dios, no, aquí, ni a diestra ni a siniestra, derechito, por el camino angosto, no te me vas a ir a la avenida, no te me vas a ir a donde te ofrecen helados, donde te ofrecen diversiones, porque muchas diversiones que comienza uno riéndose, gozando, termina uno con dolor. Si la gente que está comprando y consumiendo droga supiera, o más bien, que no estuvieran entenebrecidos, porque sí saben cuál es el fin de la gente que consume drogas. Sin embargo, cada día hay más gente que consuma drogas. Saben el riesgo que hay por consumir alcohol en exceso. Sin embargo, la gente lo sigue haciendo, porque están entenebrecidos, están cegados, están manipulados, porque han abierto puertas o ventanas al Satanás y él toma derecho. Como dicen, Satanás va a tentar de todas las formas para sacar lo peor y hacer ver mal a esa persona. Pero nuestro Dios que es bueno, nuestro Señor Jesucristo que murió por cada uno de los que lo reconozcamos, lo declaremos y caminemos conforme Él nos dice, Él puede probarnos, pero para sacar lo mejor, para llevarnos a otro nivel, a otras capacidades que nosotros mismos no imaginábamos tener. Pero con Él somos más que vencedores. ¿Quién lo cree? Y díganlo, somos más que vencedores, porque Dios mora en mí. Amén. Vemos que Satanás siempre está actuando en contra de la fe. Es lo que desea, es que perdamos la fe. ¿Cuántos han escuchado a veces esas vocecitas que vienen a poner ideas? No te juntes con él, no hagas esto, quítale, toma, haz, ve con esta mujer, ve con esto. Eso está haciendo, porque es ir en contra de nuestra fe, de nuestro estilo de vida, de la santidad que nosotros debemos modelar ante los demás. Ay, no me digas que no tomas. No tomo. Uy, eres aleluyo. Pues dile como quieras. No tomo, porque honro a Dios. Pero díganlo, honro a Dios. No nada más digan, no tomo, porque a algunos nos da miedo decir que somos cristianos. No tomo porque honro a Dios. No fumo porque honro a Dios. No me drogo porque honro a Dios. ¿Sí? No ando haciendo adulterio porque honro a Dios.
Pero Satanás va a estar metiendo mujeres, hombres, alcohol, drogas, tentaciones de róbate esto, llévate esto, daña, habla mal de este, difama a este. Es lo que hace Satanás. Esa es la vida de él. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, no lo hagas. No lo hagas. Resiste. Que tu fe resista. Resiste, resiste. Esa es la forma en que Dios ora para que nuestra fe no falte. ¿Están conmigo? Una vez que nos queda claro que Dios hoy nos está diciendo que espera de nosotros que nuestra fe sea como esa semilla de mostaza, sólida, inquebrantable, que no se amedrenta, no se atemoriza, a pesar de que la pisen, a pesar de que lleguen pájaros, a pesar de que llegue la plaga, a pesar de que llegue la falta de agua, excesivo el sol, no importa lo que estés pasando. Dios hoy te dice, sé como esa semilla de mostaza, inquebrantable. También Dios nos está diciendo, quiero que seas como esa semilla de mostaza, que no importando por lo que pasó, la tomo, siembro y sigue dando frutos. Se sigue multiplicando. Y hoy Dios nos está diciendo, sean como esa semilla de mostaza, seamos como esa semilla de mostaza. Que no me mezclo a hacer otras prácticas porque creo que Dios no me va a contestar o porque creo que Dios no me contestó. Si Dios no me contesta, yo sigo creyendo y esperando en Él. No voy a ver otras opciones, porque así lo hacen muchos. Es que no me contestó. Llevo 3 meses y no me ha contestado. Llevo 6 meses y no me ha contestado. Pues sigue orando. Y si no te contesta, ¿qué? ¿Te olvidas de Dios? No nos vamos a olvidar de Él. Y yo los invito que tengan esa convicción, que tengan que hoy hagan ese compromiso de decir, no importando lo que esté pasando, me está doliendo, me está desgastando, me está destruyendo, pero sé que tú me vas a levantar. Sé que tú me vas a dar paz. Sé que tú me vas a dar una solución. Sé que tú me vas a llevar a otro nivel. Así debe ser nuestra convicción. Así debe ser nuestra certeza. Así debe ser nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este maná recibido, Señor, por este momento de intimidad contigo, por lo que nos hablas al oído, al corazón, por lo que nos revelas, porque nos estás previniendo de que habrá lucha y lucha de verdad, pero que tú estarás con nosotros, que tú vas a orar porque nuestra fe no falte, porque tú quieres que seamos como esa semilla inquebrantable, porque tú deseas que demos fruto al 1000 por 1, porque tú quieres que no hagamos otras prácticas, que no nos involucremos con cosas que no vienen en tu palabra, que no son agradables a ti, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos y nos unimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu para decirte, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos ese milagro que estamos anhelando, ese deseo que tenemos en nuestro corazón para nuestro pastor, pero sea tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.